habrá dicho algo el ingeniero Piero Bon. Yo soy Javier Dana, soy ingeniero civil y doctor en ingeniería, egresado de la facultad de Tucumán. Y bueno, docente de la cátedra, y me voy a encargar de las clases prácticas, ¿sí? Creo que todos los viernes vamos a tener una clase de más o menos 1 hora. Y bueno, tengo también otras funciones en la cátedra que ya les iré contando. Soy docente en la materia hace 5 años, casi 5 años. Y bueno, quiero contarles un poquito la experiencia, digamos, que tuve con mecánica técnica. Ustedes saben, es una materia del ciclo básico. Y bueno, seguramente ya les habrá dicho mucho el ingeniero Piero Bon acerca de la importancia, ¿no?, de la materia en las otras que vienen, ¿no?, en estabilidad 1, en estabilidad 2. Pero yo más que nada quería resaltar la importancia de la materia en la profesión, digamos, en la profesión y en la vida. Ustedes dicen, ¿para qué me puede llegar a servir esto? Qué sé yo, el tema de equilibrio de fuerza, el tema de fricción. Y aunque no lo crean, me ha tocado en la parte profesional tener que sacar los apuntes de mecánica técnica, no solamente para resolver problemas, sino para explicar algunas cosas, no solo a alumnos, digamos, sino también a otros ingenieros. Hace un par de años estuve en Barcelona y estuve trabajando en un proyecto que se trataba de esto que ven ahí en la pantalla. Una vía de tren con sus correspondientes postes. Y esos postes lo que hacen es soportar estos cables, que son los que alimentan de electricidad los trenes. Y bueno, ustedes van a decir, ¿a dónde está la mecánica técnica acá? Bueno, en estos cositos que están acá se llaman brazos atirantados, que son los que soportan los cables. Ahí hay un equilibrio de fuerzas, ¿sí?, en esos puntitos. En todos lados de mecánica técnica acá, ¿no? El equilibrio de los postes, en el tema del análisis de las vías, de los rieles. Pero bueno, específicamente me ha tocado en este trabajo. Estaba en un grupo, digamos, donde eran todos industriales y no sabían hacer equilibrio de fuerza. Entonces, justo me han preguntado, yo pasaba por ahí, tenía un pizarrón y le digo, no, bueno, esto se resuelve así. Era algo básico para mí, ¿sí?, pero ellos no sabían. Entonces, bueno, eso más que nada para resaltar la importancia. Esto que está acá, fíjense, es lo que les mostré recién, lo que soporta el cable. Y básicamente, fíjense que esta T1 y T2 son los cables, o sea, digamos, vendría a ser el diagrama de cuerpo libre de este sistema. Y T1 y T2 son los pesos de los cables, la fuerza P, digamos, el peso de todo el equipo, de todo el brazo y todos los elementitos que aparecen acá. Y T3 era la tensión de este cable, de este brazo, que es lo que había que calcular, digamos, con esa tensión y con ese ángulo, para que después alguien venga con sus herramientas y lo ponga el brazo en esa posición. Entonces, se fijan en el fondo de eso, ¿no? Equilibrio de fuerza, que es lo que estamos por ver ahora. Equilibrio de fuerza y descomposición de fuerza. Así que, bueno, esto más que nada para incentivarlo y demostrarles que esto tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia, ya lo voy a ir contando en qué otras áreas de mi vida han ido apareciendo la aplicación de estas cosas. Bueno, seguramente Mario ya le ha hablado de toda la bibliografía que hay. Yo tengo los libros acá disponibles, no sé si lo voy a poder subir. De todas formas, si no lo puedo subir, se lo mando por mail. Hay apuntes, ¿no es cierto?, que desarrollan, que son de la cátedra. Hay libros, digamos, libros viejos, libros nuevos, en donde pueden ver todo el desarrollo. Hay un video que está subido a YouTube, ahora le voy a mandar el enlace. En ese video pueden ver ahí desarrollado un ejercicio, ¿sí? Yo les voy a mostrar cuál. Lo que les recomiendo es que... Sí, diga. En base a su experiencia, digamos, más o menos, ¿qué libro recomienda, digamos, que esté un poco más claro, o sea, más, ¿cómo se dice? Con mejores ejemplos, digamos. O sea, ningún libro en particular, porque no van a ir a leer un libro, o sea, no van a agarrar un libro así entero, le van a sacar copia y lo van a leer entero. Nunca. Ni en mecánica técnica, ni en ingeniería, ni en su vida.
Ustedes van a ir sacando cosas puntuales de cada libro. Entonces lo mejor para mí siempre es, si quieren leer un libro y tenerlo impreso, hagan la copia del libro que más les guste. Pero tienen que tener todo en digital, ¿sí? En PDF, cosas que vayan y puedan leer cierta parte de, a ver, qué sé yo, equilibrio de fuerza. Bueno, me voy y lo leo este libro. Si me gusta, si lo entiendo, ya van a ver que hay algunos libros como que son más amigables que otros. Entonces, ahora les quiero mostrar, por ejemplo, el Meriam. Tengo una versión. ¿Cuál será el Meriam? Tengo una versión que está en español, pero es una versión vieja. Entonces, como que no da mucha gana leer esto. ¿Sí? Este es el Meriam. Creo que es una edición del año 80. Está todo, está bien claro, ¿sí? Pero no sé si da mucha gana leer esto. ¿Está? Pero yo puedo agarrar, entrar acá y sacar muchas cosas. ¿Está? Pero ¿a dónde voy con esto? Por ejemplo, es una versión nueva del Meriam, que si bien está en inglés, ¿está? Y no pretendo que se pongan a leer nada en inglés, pero tiene imágenes que están mucho mejores. ¿Está? Entonces, del otro capaz que me sirve el texto, de este me sirven las imágenes, capaz que del Bert Johnston, que ya lo voy a mostrar, que también está a color, pueden sacar algunas cositas. ¿Está? Entonces, no se queden con un solo libro, no se casen con un libro, ni con un programa computacional. Ustedes tienen que ser irreverentes ante todas las herramientas. Son cosas que ustedes tienen que tener a mano, pero cada uno va a usar lo que les parezca en el momento que necesite. A mí me han servido los apuntes de la cátedra, ¿sí? Eso que les estaba contando, la experiencia que tenía en Barcelona, lo sacó en apunte de la cátedra, digamos, que era la proyección escalar de un vector. Y vos decís, ¿cuándo me va a servir esto? Bueno, justo ahí sacó el apunte que tenemos en la cátedra y me sirvió. Entonces tengan todo a mano y busquen ahí lo que más les sirva en el momento. Entonces, eso con respecto, y este es un videito, ¿sí? Tenemos varios videos, uno de cada práctico en la cátedra. Este lo hice yo, algunos lo han hecho algunos ayudantes, ¿está? Pero todos son así, en los que ustedes pueden verlo varias veces y por ahí ver la mecánica, digamos, de resolución de los ejercicios. Para mí un ejercicio tiene, digamos, como un paso a paso y después tiene cosas puntuales que tienen que aprender. Por ahí cuando uno explica un ejercicio entero, ustedes se quedan con el global, pero no entienden los detalles. ¿Está? Mis clases prácticas normalmente van a estar apuntados los detalles, y por ahí con los ayudantes lo que nos pueden ver es los paso a paso completos de cómo se resuelve un ejercicio. ¿Está? Entonces todos los videos estos están hechos así, son pasos a pasos generales, en donde pueden ir viendo, digamos, el desarrollo de cada ejercicio, el internet donde pueden ver, digamos, el ejercicio completo. ¿Está? Entonces ahí tiene un videito, ya le voy a mandar el enlace. Sí, el enlace no sé para si que ya lo tengan, dijiste, ¿no? pero ¿en dónde se encuentran esos videos? Son videos que están ocultos y solamente lo van a poder ver con el enlace. ¿Está? Entonces, a ver, yo no sé si lo puedo pasar. Si puedo pasar el enlace por acá, que la reunión general y está con ustedes. Acá está el chat. A ver qué puede pasando por el chat. Ahí estaban hablando de que me enojé. No, ¿cómo me enojé? A ver, ahí por ejemplo tiene el video. ¿Está? No pueden entrar de otra manera que no sea con ese enlace porque está oculto. Entonces ya vamos a ver si en algún momento encuentro un lugar donde yo pueda ir subiendo cosas y que queden ahí forever y no que dependan solamente de la reunión. Yo creo que ahí va a quedar esto para siempre, pero bueno, ya lo iremos viendo. Creo que puedes subirlo como publicación ahí en Teams. Subirlo como publicación. Bueno, ni idea dónde será eso. Bueno, ya lo iré. Ya iré descubriendo, chicos. Esta herramienta la descargué hoy. Así. Usaba más el Meet, pero bueno, por el número de alumnos no se puede usar. Entonces, esto es toda la bibliografía que hay. Este PowerPoint, por supuesto, que lo voy a mandar para que ustedes lo tengan a mano, porque me voy a ir resolviendo de acá. Las cosas que vayamos completando, que ustedes tengan a mano ahora el API, que tengan la calculadora y que vayan, yo le voy haciendo preguntas y lo van a ir resolviendo en el momento. Y yo lo completo acá el PowerPoint, como si fuera un quiz, y después le mando y ustedes lo tienen ahí disponible para repasar. Por ejemplo, que está acá, simplemente una captura, digamos, de uno de los ejercicios resueltos de algunos de todos los apuntes que les estoy mostrando.
¿tá? Para que vean ahí el tema de la descomposición de fuerza, de la relación de los problemas con la vida real. Entonces, bueno, este ejercicio resuelto así paso a paso está en uno de los apuntes. Este es el video, ¿sí? Se resuelve este ejercicio que tiene 3 fuerzas, se resuelve de manera gráfica, de manera analítica, se comparan los resultados, se analiza el tema de los factores de escala y todas las cosas que tienen que ir definiendo a lo largo del ejercicio. Pero vamos a ver uno parecido, pero acá lo tienen, digamos, a explicado paso a paso. Entonces, vamos a lo primero, ¿sí? El tema de la forma de expresar una fuerza en 2 dimensiones. ¿Tá? Vamos a ver primero 2 dimensiones, después vamos a ver 3 dimensiones. En 2 dimensiones, nosotros tenemos acá en este dibujito una fuerza y las componentes de esa fuerza proyectadas en estos ejes coordenados, ¿sí? En el eje X y en el eje Y. Yo entiendo que esto ustedes lo saben de física, y esta forma de expresar los vectores, esta forma vectorial, ustedes ya la conocen. ¿Tá? Fíjense acá que la F está expresada con negrita, ¿sí? Y eso expresa vector. Tanto la componente X como la componente Y, que también son vectores, están con negrita. ¿Tá? Y acá hay es otra forma de escribirlo, el vector, con esta Fx que ya no está en negrita, ¿tá? Que es la forma, es la magnitud escalar, y el versor, ¿sí? O el vector dirección. Esta forma yo creo que es la que ustedes conocen. Hay otras formas de expresar esta fuerza, que es la que hemos visto, que es la que, bueno, son más adecuadas, digamos, para mecánica técnica. Expresan lo mismo, pero son más las que usamos acá en la materia. ¿Alguno se imagina a qué me refiero? O sea, la forma de expresar un vector sin usar negrita, digamos. ¿Que hay alguna otra manera que se puede expresar un vector? Con ponemos la flechita arriba. Usando la flechita arriba. Exacto. Usando la flechita arriba sería una forma. ¿Y qué otra manera hay? Hay una más. En vez de usar una flechita, ¿usando un qué? Un sombrerito. ¿Sí? Hay una forma en la que pueden expresar con un sombrerito, digamos, la forma del vector. Entonces, ahí está entonces, ese vector, este vector f, con su determinado ángulo y con sus componentes y en el eje de coordenadas, expresado en esa forma. Y la forma que utilizamos normalmente en mecánica técnica son estas dos. ¿Sí? Con la flechita, que está arriba, ¿sí? Acá fíjense que no hay nada en negrita. Está la F, la Fx y la Fi, ¿sí? con sus correspondientes componentes. ¿Está? Entonces, con esto vamos a ir completando el apunte, ¿tá? Que ustedes pueden tener a mano. Ahí está con flechita. No, acá. ¿Tá? Eso lo pueden ir escribiendo. Una forma de representar este vector. A ver si esto me permite o protesta mucho. Debo tener el micro de la PC a full por un millón de cosas abiertas. Entonces esa es la forma para expresar utilizando la flechita. ¿Tá? Tienen que ver bien a dónde va la flechita, digamos. Acá la flechita va arriba del vector, ¿sí? Acá la Fx ya no es vector, sino que ya es la componente escalar de ese vector. Entonces ahí ya no la lleva a la flechita. ¿Tá? En cambio el Y y el J, que sí son vectores, ahí van con la flechita. ¿Tá? Y la otra forma es esta, con el sombrerito. Entonces, acá en mecánica técnica vamos a usar cualquiera de esas dos formas. O con la flechita o con el sombrerito. No sé cuál es lo que usaban en física, pero estas son las que tienen que utilizar ustedes en mecánica. ¿Sí? Bueno. Sigamos con esto. A ver, otra presentación. Acá. Bien, se actualizó solo. Vamos a resolver entonces el primer ejercicio. Bueno, yo les voy a contar, más que nada, rápidamente, porque seguro que esto es muy básico para ustedes, pero capaz que para algunos no. Entonces, la idea es ir resolviendo cosas puntuales, digamos, de un ejercicio
para que después puedan ustedes integrar todo. Fíjense, lo mismo que hemos estado viendo recién, solo de manera genérica. Ahora le ponemos números para que ustedes vean qué es cada cosa dentro de esa tira larga, digamos, de simbolitos. Entonces tenemos un vector de 20 kN con un ángulo de 30 grados, ¿está? Y lo que se hace básicamente es la descomposición, ¿está? Para calcular la componente Fx, ¿sí? Lo que se hace es multiplicar la magnitud de F, son 20 kN, por el coseno, en este caso, del ángulo, que es 30 grados, y de esa manera se obtiene la componente en X, ¿sí? Y la componente en Y es F por el seno del ángulo, ¿sí? Para eso tienen que recordar trigonometría, y con eso pueden sacar la componente Y. Fíjense que son los valores escalares, digamos, de cada uno de esos vectores. Y después, para armar todo lo que hemos visto recién, se escribe de esta manera. ¿Está? La F con el sombrerito, porque es un vector, la componente X y la componente Y, y estas magnitudes que acabamos de calcular, este valor, ¿no?, de 17,4 de 10, son las componentes escalares de ese vector. Y estos que están acá son los vectores de dirección, ¿sí? Esa es la forma de expresarlo en términos vectoriales, ¿está? No siempre vamos a trabajar con forma vectorial, es más, se va a trabajar muy poco con esto. Otro consejo que les doy, no tienen que saber todo de la materia, ¿sí? Tienen que saber más o menos algunas cosas y otras las tienen que saber bien, ¿sí? Esto, aparte vectorial, de todos los años que tengo en la cátedra, se ha usado muy poco, ¿está? Entonces, sepa que existe, tenga una idea de qué se trata, pero enfóquese en otras cosas, está en la parte escalar, que es lo que más se usa, digamos, la resolución de examen y esas cosas. Esta tablita la pongo más que nada para que la tengan a mano, o por ahí no tienen calculadora científica, o por el tema de los radianes y los ángulos, algunas veces puede fallar. Entonces, si la tienen a mano, acá por ejemplo estaba necesitando el coseno y el seno de 30 grados, si no tienen calculadora científica, directamente utilizando esta tablita, lo pueden hacer rápidamente. Entonces, les recomiendo que la tengan a mano porque algunas veces puede llegar a ser útil. Bien, entonces, esa fuerza que acabamos de calcular, ¿sí?, la componente X y la componente Y, es en realidad la fuerza F2 en este problema. ¿Está? Es el enunciado del problema, uno parecido al que está en el práctico, no es el práctico de un práctico viejo, pero es muy parecido, ¿sí? Fíjense que básicamente un gancho que tiene ahí unos cables, y el ejercicio pide varias cosas. ¿Está? Fíjense que son 4 fuerzas, y el ejercicio en algunos casos pide, bueno, calculen la suma entre F2 y F3, la diferencia con F4, varias cositas que tienen que saber, pero para eso tienen que calcular las componentes, ¿sí? A todos esos vectores los tienen que descomponer. Ahí ya está dibujado el sistema de coordenadas, entonces ahora ya van a tener que trabajar ustedes. Ahí tienen la componente en X y en Y del vector F2, ya está calculada. Los dibujitos de la derecha son para que individualizar, digamos, cada fuerza, como para no confundirme, digamos, cuáles son las componentes y cuál es el ángulo que tengo que tomar, el coseno y el seno de qué ángulo tengo que tomar. Entonces, ahí está. Ahí está resuelto el F2. Ahora le voy a pedir a ustedes que calculen el F3 y que me digan el resultado. ¿Sí? Le doy unos minutitos. F3X y F3Y. Ahí tienen las magnitudes, los valores del ángulo, la magnitud del vector. Y ustedes me pueden decir cuánto vale entonces F3. Dentro de un rato empiezo a preguntar a personas determinadas, no voy a dejar así la pregunta general. Ahora vamos tranqui y preguntemos de manera general. Si no, le pregunto a él. Ahí está. ¿Me escucha, profe? Sí, lo escucho. F3X sería 20 newton y F3Y sería 34,8 newton.
Excelente. ¿Y cómo lo has calculado? F3X es igual a ¿qué? F3X es igual Sí, a 40 por el seno de 30. perfecto, perfecto. Y el seno de 30 es, quiero 5, ¿sí? ¿Y F3Y? Es 40 por el coseno de 30. Bien, perfecto. Coseno de 30 es 0,87. Entonces, bien, ahí como dice el compañero, me parece que nunca noté esto. Bueno, ya lo agregamos mal. Entonces, F3X F3X entonces es igual a 20 newton, ¿sí? Si les queda el apunte, la idea es que lo hagan todos, controlen, bien. Mouse, y es 34,8. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Fue muy rápido, muy despacio. ¿Se entiende? Bien, joya. Estamos entonces ahí con el ejercicio 1, ¿sí? Lo único que hemos hecho hasta ahora es descomposición de fuerza, un cálculo de equilibrio, no hemos trabajado demasiado con magnitudes vectoriales, simplemente hemos descompuesto el vector No F2 y sería F3. Ahí no te escuché. no sé, ¿es negativo, expresivo o positivo? Perfecto. F3i es negativo, ¿sí? Según el sistema de coordenadas que hemos tomado, F3i es negativo. Perfecto. Listo. Muchas gracias por la corrección. Entonces, fíjense que la magnitud, los valores no cambian, pero el signo va a cambiar según cómo esté posicionada esa fuerza dentro de ese sistema de coordenadas. ¿Está? Bueno, Disculpe, profe. sí, diga. Una vez que calculamos F3, recién agregamos el signo por la convención de signo, Sí, sí, sí. o aparece una Ahí, fórmula en algún lado. no, o sea, va a aparecer en la fórmula en el caso que yo también tome el ángulo respecto del sistema coordenado. ¿Está? Acá Claro. fíjense que el ángulo de 30 grados está tomado entre el eje X y el valor del vector. Y acá está tomado por conveniencia entre el eje Y y el vector. Y eso no se puede expresar en la calculadora a menos que yo diga, no, el eje X va a ser siempre mi eje de coordenada y yo desde ahí voy a empezar a tomar el ángulo. Entonces, si hago el cálculo a la par del dibujito, yo sé qué coseno estoy calculando. ¿Sí? Si no, tendría que calcular el coseno de 270 grados, 240 grados, no sé lo que da. Y ahí ya me empiezo a enredar porque digo, bueno, la calculadora, el coseno es una función, ¿no es cierto? Bueno, sin entrar en detalle. Entonces, con el ángulo que yo he fijado entre las dos direcciones que a mí me convienen, eso es negativo. ¿Tá? Por eso acá, cuando trabajo de manera escalar, siempre tiene que ser con el dibujito a la par, ¿tá? Para saber qué ángulo estoy tomando. Cuando de manera vectorial ahí es un poquito más complejo. Pero hay una forma de trabajar con manera vectorial para que se queden tranquilos, que no haya posibilidad de equivocarse. Bien, estamos entonces con el tema de la descomposición de esos vectores. Ahora vamos a hacer suma, ¿sí? Suma, resta de vectores. Primero veamos en términos generales. Ahí tenemos dos vectores, el vector P, el vector Q. ¿Sí? Fíjense que no hay ningún sistema de coordenadas, son simplemente las fuercitas que tienen módulo, dirección y sentido, no tienen punto de aplicación porque no nos interesa. ¿Está? Solamente queremos hacer suma de vectores. Entonces, para hacer la suma, lo que se hace es colocar ambas fuerzas que convergen en un solo punto, ¿sí? Se trazan, esto es en términos gráficos, no analíticos, se trazan estas paralelas a cada una de las fuerzas y después se unen el origen, el punto que hemos puesto como partida, y el punto donde se cruzan esas dos proyecciones, y esto nos da la suma entre esos dos vectores. ¿Sí? Para hacer la resta es otra cosa, para hacer la suma se hace así. Se proyectan estas dos líneas paralelas a los vectores y de ahí se une este punto con este punto. ¿Tá? De esa manera puedo obtener la suma. Esa es una manera. La otra forma es agarrar, dibujar una fuerza y después dibujar a la otra
de manera que la cola, digamos, de una de las fuerzas coincide con la punta de la otra, y después se une el punto inicial de una de las fuerzas con el punto final de la otra, y de esa manera también se puede obtener la suma. ¿Tá? Y este otro dibujito, porque también se puede hacer al revés. Se agarra la segunda fuerza, le puedo poner la primera, y trazar esta línea. Lo importante es que se trace esta línea, y esa va a ser la suma entre esas dos fuerzas. ¿Sí? Esa es la resultante. Y para la diferencia, fíjense que acá podemos hacer un trabalengua, digamos, pero uno trata de no hacerlo. Lo que se hace es lo mismo, ¿sí? Se dibujan las dos fuerzas en el mismo punto, se trazan las paralelas, y ahora fíjense que en vez de trazarse esta línea que es la suma, ¿sí? Se traza la que une las dos flechitas, ¿tá? La flechita de Q con la flechita de P. ¿Tá? Para hacer la suma es entre este punto y este punto, donde se cortan las proyecciones, y para hacer la resta directamente entre este punto y este punto. ¿Tá? Mucho cuidado, porque eso puede ser una fuente de error. ¿Está? Y la otra forma de hacer diferencia de vectores es hacer la suma del negativo de uno de los vectores. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho acá? A P, fíjense, se lo pone como está, pero pone menos Q. ¿Sí? O sea, Q en el otro sentido. Y de ahí se suma, de la misma forma como he hecho recién, trazando las dos paralelas, viendo si se cortan, y uniendo dos puntos. ¿Está? Entonces, esa es la forma de hacer la suma de manera analítica. ¿Tá? Vamos a hacerlo de manera gráfica. ¿Sí? Ya tenemos, eso lo van a hacer ustedes también, pero ahora ya les voy a preguntar a alguien. Ya tenemos las componentes de F2 y de F3. ¿Sí? Ustedes ya lo han calculado. Bueno, F2 se lo di yo, F3 lo acaba de decir el compañero. A ver que corrobore. Sí, 20 y 34,8. Y ahora, de manera analítica, puedo obtener la componente Rx y Ri, ¿sí? de la suma de esos dos vectores, del F2 más F3, y con esas dos componentes puedo obtener el módulo de la resultante. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí está planteado. Si alguien me puede decir cómo calcularía Rx, cómo calcularía Ri, y bueno, el valor de R está ahí, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Cómo sería el valor de Rx? Rx es la suma de los componentes de X de las dos fuerzas. Bien. Sería F2X. 37,4. Perfecto. Sería F2X más F3X. ¿Sí? Y la componente Fi es F2I más F3I. ¿Cómo es el signo? A ver quién me puede decir. ¿Cómo sé si la sumo, el resto? Se sumarían, pero quedarían en negativo, digamos. Ah, no, perdón. Perdón, es la F2I positivo, la F3I negativo. Bien. Por eso yo les decía, vean el dibujito. En el dibujito yo puedo ver que la componente X del vector F2 está en la dirección positiva de X. Y la componente 3 del vector F3 también está en la componente positiva de X. Entonces, el valor de la resultante, de la componente, la resultante, va a ser la suma. Porque en estos casos los dos están apuntando en el sentido positivo. En cambio, para el tema de la fuerza Fi, fíjense que F3, F2i está apuntando para arriba, ¿sí? En la componente positiva del eje Y. En cambio, F3i está apuntando para abajo. ¿Tá? Entonces, la componente vertical de la resultante va a ser la diferencia entre esas dos fuerzas. ¿Tá? Y va a llevar signo menos la que está apuntando para abajo. Entonces, sabiendo eso, ¿cuánto vale Rx y Ri? Empieza a despertar gente. Sofi Quispe. ¿Está presente? Sí, profe, presente. Bien, ¿me puede decir por favor cuánto valen las componentes?
RX 37,4 y, Bien, y RI menos 24,8. perfecto. Muy bien. Sofía. Bueno, eso es lo malo de esto, que yo tengo que usar el nombre que ustedes tienen de nick. Y ya me ha pasado un par de veces que tenían algún nick medio raro, entonces Sebastián el Matador, una cosa así, y bueno, tenía que decir eso. Entonces, como me acaba de decir Sofía, este vale... ¿Cuánto me puedes repetir, por favor? Componente X. 37,4. Bien, excelente. Y RI. Menos 24,8. Excelente. Perdón, yo me perdí ahí. No sé cómo calculó RX. Rx, fíjate que la componente en X de F2 y de F3 están las dos apuntando en la dirección positiva. Entonces directamente la sumo. El 17,4 más 20. ¿Está? Lo ponemos acá. F2X más F2Y. Y lo hacemos rápido para no estar... ¿qué he puesto? F3X. Perdón. F3X. ¿Sí? Y como decía Sofía, la componente vertical es la diferencia. Está la diferencia entre el que está apuntando para arriba y el que está apuntando para abajo. Sería F. Fíjense los signos que estoy poniendo. No le estoy poniendo signos en realidad porque es la suma. Estoy sumando. Después cuando vaya a reemplazar por el valor, ahí le voy a poner el signo. Entonces este es F2i más F3i. Y ahí sale, bueno, F2i vale. ¿Cómo, perdón? No, alguien el micrófono y está viendo eco. Eso lo aparo. Entonces, ahí tenemos la componente RI de este vector, que es los 10 kilonewton. A ver, sí, son estos 10 newton, perdón, menos 34,8, que da 24,8, negativo. ¿Está? Y tiene sentido, ¿no es cierto? Porque tiene que apuntar para abajo la componente. Bien. Entonces, bien, ahora entonces ya calculamos, a ver, vamos a despertar a alguien más. Ahora ya con eso podemos calcular el valor de la componente, el valor del vector R, ¿sí? De la magnitud del vector R. A ver, don Santiago Villagra. ¿Está presente? Sí, profe, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Bien. ¿Qué preguntaba? ¿Cuánto sería el valor de la resultante? ¿Sí? Ya tengo Rx, tengo Ri. Para sacar la resultante tengo que usar esa formulita, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, ¿cuánto me quedaría el valor de R? Queda de 44,8. ¿Todos de acuerdo? 9 se podría poner, porque queda 87. Bueno, perfecto. Claro, también podría ser. Perfecto, muchas gracias, Santiago. 44,9 newton. ¿Sí? Ahí está. Ya con eso tenemos una de las partes, digamos, de la resolución del ejercicio, del práctico. ¿Está? Después el práctico va a pedir diferencia entre F2 y F3, entre F1 y F4, lo que cacho se le ocurre al práctico, pero nosotros ya sabemos cómo hacerlo de manera analítica. ¿Está? Viendo el tema de los signos, con el dibujito de la ¿sí? Analizando lo que sea positivo y lo que sea negativo, pero ya sabemos de qué manera se resuelve. ¿Está? Y gráficamente, ahí en el video lo van a poder ver, está bien resuelto. No me quiero detener en eso, porque quiero hablar de algunas cositas de 3D. ¿Sí? 3D que también es importante para aprobar los exámenes. Bueno, para el caso de 3D, fíjense que la cosa se complica un poco al aumentarle una componente más.
Porque para el cálculo de las componentes ya no me alcanza con multiplicar el valor del coseno del seno de un ángulo por una cantidad, por una magnitud. Ya no puedo hacer eso. ¿Está? Por un lado, porque normalmente los problemas no se presentan de esa manera, no se presentan dándole los ángulos entre la fuerza y los ejes coordenados. Y por otro lado, porque estamos hablando de 3D. ¿Sí? Y todos saben que el manejo, digamos, el uso del 3D es mucho más complicado, digamos, menos intuitivo. Estamos acostumbrados a ver, a estudiar en 2D. La vida la vemos en 3D, ¿sí? Nos vamos caminando, vemos personas en 3 dimensiones, pero estamos acostumbrados a ver y a resolver ejercicios y problemas en 2D. Entonces ahí se complica un poco la cosa. Fíjense que ya no es la forma esta de expresar las cantidades, en donde puedo multiplicar dos cosas y ya está, sino que normalmente están dados de esta manera. ¿Sí? Están dadas las direcciones de los vectores que nos interesan y están dadas estas distancias para poder determinar la dirección de esos vectores. ¿Está? Eso hace que sea más sencillo para mí trabajar, que en el caso no hubieran dado los ángulos, pero tiene una mecánica y ustedes tienen que tratar de entender esa mecánica para poder resolver. Tampoco el 3D de la muerte, pero hay algunas cositas que tienen que aprender. ¿Sí? No se pongan a ver todo, porque realmente es un tema muy amplio, y más cuando empiezan a hablar de productos vectoriales y que el vector del momento se sale del plano. Eso casi no aplica acá, no hacemos tanto eso. ¿Está? Me interesa más que nada que sepan resolver problemas en 3 dimensiones y que sigan la mecánica o el paso a paso que tienen que hacer en estos casos. ¿Sí? Por eso veo un ejercicio de eso rápidamente. Fíjense cómo aparentemente se complica la cosa. ¿Está? Ya para poder expresar un vector, ¿sí? Con su magnitud y con su dirección, ya necesitamos todo esto. ¿Está? Esto se parece mucho a lo que ya acabamos de ver. La componente X, Y y Z escalares del vector y el versor, ¿sí? La dirección de cada una de esas componentes. Eso es lo mismo, simplemente que se agrega una componente más. Ahora, en términos prácticos, lo que nosotros vamos a utilizar para el problema, fíjense que al vector A, en este caso lo descomponemos en su magnitud, ¿sí? Que es este valor A, que fíjense que ya no tiene la rayita, y en su dirección de un vector unitario. Este vector ND, que tiene rayita, es un vector unitario. ¿Cómo se calcula ese vector ND? Bueno, se hace el cociente entre el vector dirección, que acá aparece con D, y la norma de ese vector dirección. ¿Y qué son esas cosas? Lo que está acá, simplemente lo que está acá. Fíjense que esta componente X1, Y1 y Z1 son estas distancias que aparecen acá en el dibujito. Simplemente eso. X y Z van acá arriba, ¿sí? En el numerador, y adentro de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados van esas componentes elevadas al cuadrado. ¿Sí? Acá también vamos a tener que tener mucho cuidado con los signos, pero básicamente es que ustedes aprendan a escribir los vectores de esta manera, a utilizar estos datos, y de esa manera hacer suma, diferencia y producto de vectores les va a resultar una cosa muy sencilla. ¿Está? Entonces vamos a ver ahora cómo hacemos para expresar un vector de esa manera, y ya van a ver que lo otro directamente es hacer suma, resta y resolución de ecuaciones de una manera muy más intuitiva, digamos, más conocida para ustedes. Este problema que les voy a explicar es un problema del práctico, un ejercicio resuelto, está ahí en uno de los tantos apuntes que les voy a mandar. Fíjense que es una caja que está sostenida por estos 3 cables. ¿Sí? Y todo este sistema está metido dentro de este eje de coordenadas, el eje X, el eje Y y el eje Z. Y me pide, por supuesto, el equilibrio de la caja. ¿Está? Un problema que está perfectamente determinado, directamente con todas estas distancias que aparecen acá y con el peso de la caja, se puede calcular la tensión en cada uno de los cables, que es lo que queremos calcular. ¿Está? Este dibujito que le he puesto acá, más que nada es para que vean, por ejemplo, nos vamos a centrar en el cable T1 y
para que puedan imaginárselo al cable T1, capaz que si no lo pueden ver de esta imagen, es como si fuera esta escalera, ¿tá? Esta escalera que está apoyada, fíjense, en la pared, porque esto está apoyado, digamos, en este punto y en este punto. ¿Y cuál es la idea del dibujito este? Que vean que este cable está hacia atrás del eje Z, ¿sí? Por eso la cantidad, la componente X de este cable va a ser negativa, ¿tá? Porque acá el eje positivo de X está en esta dirección, pero este punto B está detrás del punto A. Ahí lo pueden ver en 2D. Entonces por eso la cantidad en X de la coordenada, de la posición, es negativa. ¿Está? Y esto es un ejercicio muy bueno que ustedes tienen que hacer en 3D. Tratar de agarrar la figura y ponerla en un plano. Obviamente que tiene tres planos. Tiene el plano XZ, el plano YZ y el plano ZX. Pero de esa manera ustedes lo va a ayudar a entender el problema y a no equivocarse con los signos, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Bueno, entonces vamos a calcular el vector T1, ¿sí? O vamos a plantear, por lo menos, el vector T1, ¿sí? Siguiendo lo que acabamos de ver, ¿sí? La forma en la que expresamos T1 y la dirección del vector. ¿Está? Si se acuerdan de lo que acabamos de ver, T1 lo calculo como esta cantidad, T1, ¿sí? Una cantidad escalar desconocida, y el vector dirección NAB, ¿sí? Este vector dirección lo sacamos, como les había comentado ya, con las componentes, ¿sí? A la parte de arriba, ¿se acuerdan del numerador? Poníamos las componentes, y en la parte de abajo hacíamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Pero hay que tener ojo con los signos. Entonces, acá fíjense, el vector unitario, ¿sí? El NAB, se calcula como el vector dirección AB dividido en la norma de ese vector dirección. Acá en la parte de arriba tenemos el menos 3, que corresponde a la componente X de ese vector, negativa, por lo que les había comentado recién. La componente Y también es negativa, ¿sí? Porque acá el eje Y está apuntando en esta dirección. Y la componente Z es positiva, ¿tá? Porque está apuntando en la dirección positiva del eje. Y después acá abajo, no me importa, no tengo los signos, porque como van al cuadrado, me puedo equivocar con el signo, pero el resultado va a estar bien, que es lo importante, ¿sí? Que el resultado esté bien. Entonces, una vez que hacemos esto, sacamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y agarramos cada componente y dividimos en ese valor, nos da la representación del vector T1. ¿Sí? Entonces ahora lo van a hacer ustedes y me van a ayudar a escribir el vector T2 y el vector T3. ¿Les parece? 5 minutitos, lo hacen todos y yo en un rato les pregunto cuánto valen los vectores, o cómo los expreso, los vectores T2 y T3. T2, fíjense que es este otro cable, y T3 es que está en esta dirección. Tenemos 5 minutitos más porque ya termina la clase. Hola. Profe, una consulta. Sí, diga. T2 está en el plano ZI, digamos. No, no está en el plano. Está inclinado respecto de todos los planos. Más o menos está ubicado como T1, pero hay una componente que es la componente Y, que en este caso es positiva, ¿tá? Pero tiene la misma componente en X que el vector T1 y la misma componente en X y en Z la misma, ¿sí? Y en Y cambia, digamos. Sí. Entonces ahora lo expresan ustedes y en un ratito vayan haciendo T2 y T3. T3 es más sencillo, ¿no? Porque tiene una sola componente y el vector del peso, ¿sí? El peso W también tiene una sola componente, entonces no hay que hacer raíces cuadradas ni hay que hacer cosas raras. Lo único que hay que hacer es poner bien el signo, ¿tá? Pero cuando el vector está apuntando en la dirección de los ejes, más sencillo, digamos. Más sencillo porque no tengo que ponerme a calcular nada, ni analizar cosas raras, ni raíces cuadradas, ni nada de eso. Entonces la componente T3 y W son más sencillas
Y la componente 2, bueno, tiene la complejidad que cualquier vector que está apuntando a cualquier lado, digamos, no está contenido en ningún plano. Yo voy eligiendo. A ver, ¿quién vamos a despertar ahora? Y de paso juego un rato con esto. Está causando muchos problemas hoy. Ahora sí. Francisco Morón, ¿está presente? Bien, te escucho muy bajito, Francisco, así que va a tener que hablar. Bueno, ¿me puedes decir cómo expreso al vector que representa el cable T2? Estábamos trabajando. Estaba haciéndolo y ahí está, ese gráfico, ahí está T1. La pista es que T2 es muy parecido, pero bueno, vos me tenés que decir cuánto vale T2. Yo lo voy escribiendo acá. T2 sería... ¿Sí? A ver. T2, empecemos con... Vamos a poner un poco más tinta. Sería menos 3i. A ver, para. Un segundito. Primero lo primero, ¿cómo aparece acá? ¿Sí? Sería T2 por ¿cuánto? ¿N qué? Bueno, esto capaz que como no lo has pensado, yo te ayudo. Es NAC, vamos a decir directamente las componentes. Vector, ¿sí? Estos dos numeritos son estos puntitos que aparecen acá, el A y el C. Bien. NAC. Entonces, siguiendo la lógica esta que aparece acá abajo, T2, acá lo tengo mejor escrito, no voy a pegar este amarracho en la diapositiva, pero para que ustedes puedan ir viendo el desarrollo. T2 por, ¿qué pongo acá arriba? Menos 3 sí. Más 4 más 8. ¿Menos 3 qué? I. Bien, menos 3i con la rayita, con la flechita. ¿Qué más? Más 4j. Bien, excelente. 4j. ¿Sí? ¿Y qué más? Más 4k. ¿Seguro que es 4? Ah, que 8. Exacto. 8k. Muy bien, Francisco. Con rayito. ¿Y abajo qué pongo? Lo mismo, digamos, cambio el 4 nomás. Excelente. 4. Muy bien. Bueno, no nos detenemos en esto, como dice el compañero, exactamente lo mismo que hay abajo, ¿está? Solo que acá cambia el signo, que los términos prácticos no me interesa porque como está elevado al cuadrado, no me cambia. Sí lo tiene que escribir bien, pero no me cambia. Entonces, ¿cuánto me queda el vector este? ¿Cómo lo expreso? ¿Cuánto quedaría? Me faltaría esto. Claro, más o menos lo mismo, solo que cambia qué cosa. El signo de la componente en I. Bien, excelente, muy bien. Entonces me queda. Ahí vamos a hacer las cosas más cortas. Menos 0,32 T2 ¿sí? Por I. Está más, como dice el compañero, este es el único componente que cambia, más 0,42, para no estar escribiendo tanto, estoy redondeando, 0,42 T2 por J, y falta la componente K. Acá puesto cualquier cosa, perdón, esto no. Ahí, lápiz de J, ¿sí? Más, ¿qué cosa, Francisco?
No. Eso sería el vector dirección, ¿que no? Esto sería el vector dirección. Este sería el vector T2 en realidad. Como ya está metido T2 acá, sería todo T2. Bien. Bueno, una sola cosita más y ya los dejo porque no sé si tienen ahora con los ayudantes. Esto es K. Para hacer rápido estoy haciendo cualquier cosa. Esto es K. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que tenemos los tres vectores, ¿sí? Gracias, Francisco. Una vez que tenemos los tres vectores descompuestos, acá están, fíjese, T1 está acá en la parte de arriba, T2 es el que sigue, T3 es el que sigue y P es el otro. ¿Está? Que acá le pongo W. Bueno, ese tiene que haber cambiado. Entonces, una vez que tenemos cada uno de los vectores, lo acomodamos de esta manera, ¿sí? Y ahí ya está. Ahí se termina la parte vectorial. Porque directamente yo... Sí. T2 me quedó igual, pero T3, ¿cómo lo calculamos? Me perdí ahí. Bueno, T3, como está en la dirección positiva del eje X, ¿sí? Acá no tengo que calcular el vector dirección, no tengo que calcular nada. Directamente pongo 1 en la componente X, que está en la dirección Y 0 para las otras dos. En Y vale 0, pues no está por ahí. Fíjate, lo mismo para el caso de W. W solamente tiene componente Z, acá me acabo de mandar otro moco, porque esto tiene que ser negativo, pero las componentes Y y la componente J son nulas. Entonces acá tampoco no hay que hacer todo el tema ese de la raíz cuadrada. ¿Sí? Con eso tenemos entonces T3 y W. Lo que nos queda por hacer entonces para determinar el equilibrio de esto es acomodarlo de esta manera y sumar en columnas. ¿Sí? La ecuación 1 que aparece acá, fíjense, es menos 0,32T1 menos 0,32T2 más T3, que es la suma de esta columna. P igual a 0, entonces directamente ni lo pongo. Así voy a tener la ecuación 2, que es sumar esta columna, también la ecuación 3 sumando esta columna, y de esa manera voy a tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que son T1, T2 y T3, y resolviendo ese sistema de ecuaciones ya tengo el valor que tienen que tener esas tensiones para que el sistema esté en equilibrio. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. ¿Está? Esto es un problema práctico, que fíjense que es más o menos lo mismo de todo lo que estuvimos hablando ahora, el gancho, solamente que están en otras direcciones. Esto también es más o menos lo mismo, y acá tengo un problema, un gancho en 3D, para lo cual van a tener que aplicar lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ninguno. A ver, hagamos 2 segundos más. Yo voy a tratar de subir apuntes acá, para que ustedes después no me digan, no sube los apuntes. A ver si puedo subir un archivo. Vamos a buscar los libros. Hay otra carpeta para que quede, digamos, en el grupo subido y no en la reunión. A ver, veamos. Entonces acá no. ¿A dónde está esa carpeta? Esto no debe ser acá. Acá yo he visto archivo. ¿Sí, no? Ahí dice la parte de publicaciones arriba. ¿En dónde estaba? Entra en la actividad de nuevo. ¿Acá? No, en donde decía equipo. En la página principal, digamos. Sí. Y acá. Ahí dice un par de publicaciones, archivos. Arriba. Bien. Le puse archivos. Y acá vamos a cargar archivos. Bien, nos manda al mismo lugar. A ver dónde están estos apuntes. Ya lo buscamos. En 2 segunditos más, ya los libero. Acá están, por ejemplo,
Herbert Johnston. Lo vamos a copiar en una computadora. Ahora vamos a copiar este enlace acá. Y buscamos Herbert Johnston y todos los otros libros. Acá está el Merriam, acá está Herbert Johnston. ¿Y dónde está el Hibeler? ¿Dónde está el otro? Bueno, no importa. Veamos qué pasa. Abrir. Bien, bueno, ahí está cargando. ¿Sí? Ya le hago le imprimo esto. Le copio las imágenes que faltan, lo imprimo y se lo subo. ¿Está? Por mi parte, eso es todo, chicos. Estamos en contacto. Cualquier cosa me mandan un mail. ¿Alguna duda? Profe, ¿se me escucha? Sí. ¿Cómo sería eso de la asistencia? No sé, ahora no voy a tomar asistencia porque no sé, no tengo idea cómo se toma. Pero, miren, en realidad, la materia en general no tomamos asistencia, o sea, depende mucho de cada uno acá. No corregimos cosas, no pedimos que entreguen práctico, ¿tá? Acá. Ustedes son los que se ponen los objetivos, ¿tá? Algunas veces puedo tomar asistencia, más que nada para hacer preguntas, para ver si despierto a alguien. Bueno, acá por supuesto que es importante quiénes son los que han participado, más allá de que lo he elegido yo. Pero no estamos en la materia con estas cosas de tomar asistencia y de estar exigiéndole cosas, porque entendemos que ustedes ya están en una etapa y en un nivel en donde se ponen solo las exigencias, ¿tá? Entonces, un tema de asistencia, pueden estar, pueden no estar, eso depende de cada uno. Yo les recomiendo que no se pierdan las clases, porque en las clases les decimos exactamente lo que va. Ustedes pueden decir, no voy a la clase y me leo los libros solo, y se puede, ¿tá? Pero pueden empezar la vuelta y pueden entrar en problemas que no van a tomar, o en cosas raras que no van a saber resolver. Entonces vengan a las clases y hagan preguntas, porque creo que es el camino más corto. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Esto está cargando, así que ya se subiera. Bueno, están desocupados, chicos, cualquier cosa. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Buen fin de... Gracias, igualmente. Chao, Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, chicos. Estén bien.